Hola, mi nombre es Isabel Delgado y el día de hoy les hablaré sobre el rol del juez en el proceso laboral. El juez y la buena fe procesal. La gestión del juez para la consecución del debido proceso con todas las facultades y garantías referidas ejecutadas dentro del marco de la legalidad consigue como obstáculo en algunos casos mala praxis jurídicas concebidas como el abuso que pueden cometer las partes utilizando el proceso o las fases del mismo no para el logro del objetivo para el cual fue previsto, sino con fines distintos al litigio. Contra esta práctica indeseable, el sistema judicial laboral venezolano establece en cabeza del juez con la obligación de velar porque prive la buena fe en el proceso. Para ello se podrá sancionar de oficio o a petición de parte de cualquier falta contra la probabilidad legal en el mismo. Son tan amplias las facultades que en materia solo la inferencia de la posible comisión de una falta en este sentido le permite iniciar su procedimiento sancionatorio, oficiar a los órganos competentes si fuera en caso de establecer las respectivas responsabilidades. Incluso el juez puede extraer elementos de convicción de la conducta procesal de las partes, de sus apoderados, de los terceros conforme al artículo 48 de la Ley Orgánica para el Trabajo. En este sentido, el juez podrá motivadamente imponer sus partes a los apoderados o terceros de acuerdo. En cuanto a la función cautelar del juez, el juez en su rol funge como garante de derecho a la tutela judicial efectiva y a su vez está concebido como requisito fundamental para el cumplimiento de los fines de un estado de justicia, derecho que se materializa a través del debido proceso y todas las garantías contenidas en el mismo. En este sentido, las medidas cautelares constituyen un instrumento de la justicia dispuesto para el fallo jurisdiccional sea ejecutable y eficaz, además de que constituye una expresión de la tutela judicial efectiva que pregona nuestro dispositivo constitucional, pues obviamente la tutela judicial no cumpliría su destino final si la decisión careciera de efectividad por no poderse ejecutar. La primera instancia en el proceso laboral tiene entonces la característica más especial, posiblemente única en Latinoamérica, como se señaló, de estar compuesto por dos fases sucesivas, por lo cual se requiere dos tipos de tribunales con jueces diferenciados. La segunda instancia está integrada por los tribunales superiores del trabajo, que puede ser unipersonales o colegiados, 3 jueces. También existe la posibilidad de ejercer un recurso de casación que es conocido por el Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación social, la cual está compuesta por 5 magistrados. Esta estructura se crea con el objeto de poder materializar los principios que integran el proceso, donde el juez cumple un papel principal que evidenciará de seguidas en su participación en la composición del litigio. Particularmente el desarrollo del proceso en primera instancia, en cual nos centraremos. Este proceso judicial en definitiva tiene una amplia facultad del juez imparcial frente a las partes, no limitándose a ser simplemente un espectador pasivo que toma las decisiones, sino un impulsador y garantizador del derecho del debido proceso en la tutela judicial efectiva. En la audiencia preliminar, que en realidad debió llamarse fase preliminar, es una etapa compleja del proceso porque, aunque en ella pueden concurrir manifestaciones procesales de distintas naturalezas, tales como la depuración del proceso a través del despacho saneador y a través del control de los presupuestos procesales, el ejercicio de la potestad cautelar del juez en medidas cautelares, la utilización obligatoria de medios de composición del litigio,
conciliación y mediación, y la aportación probatoria, que es la promoción de pruebas. La audiencia preliminar es la fase del proceso que se inicia ante el juez de sustanciación, mediación y ejecución, quien ya ha verificado un primer despacho saneador al ser introducido en el libelo de la demanda, si fuera el caso. Si éste cumple con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico adjetivo, laboral y de lleno los extremos de la ley, el juez tiene que pronunciarse sobre la administración de la demanda, pero si detecta errores e imprecisiones en el libelo por no cumplir con los parámetros que se establecieron en el artículo 123 de la Ley Orgánica. El artículo 123 de la Ley Orgánica para el Trabajo debe decretar el saneamiento del mismo a través del primer despacho saneador y ordenar el actor que lo corrija. Una vez corregido ya el mismo y notificada ya la parte demandada, se inicia la audiencia preliminar, la cual se realiza en varias sesiones que en su conjunto no podrá exceder más de 4 meses, donde las partes de su instalación están obligadas a promover sus pruebas y el juez tendrá la oportunidad de estudiar el expediente y sobre todo abrir la posibilidad de la utilización de los medios alternativos de resolución de conflicto, tales como la conciliación, mediación y solo si no es posible que se logre un acuerdo voluntario de composición, se entiende agotada la fase preliminar. Entonces el juez debe realizar una depuración de los vicios que pudieran seguir teniendo el expediente a través del segundo despacho saneador. No es objeto de trabajo analizar los detalles de circunstancias particulares en esta fase del proceso, más si el papel del juez, quien ejerce sus ejercicios y funciones con el fin de lograr la resolución del litigio. Puede proponer soluciones directas, adelantar opinión, plantear opiniones de acuerdo, también decidir claramente, señalar a las partes las posibilidades frente a sus pretensiones, la cual le da la libertad para inducirlos a un acuerdo. Que es sí una de las principales finalidades de la audiencia preliminar. Puede también declarar la improcedencia en fin de ejercer cualquier actividad que ayude y contribuya a la posibilidad de lograr una mediación o conciliación entre las partes productos del conflicto judicial, con lo cual se puede lograr un proceso rápido y efectivo desde el inicio a través de esta verdadera tutela judicial efectiva. La mayoría de los casos se han resuelto en la etapa preliminar. A partir de la consumación de la audiencia preliminar es cuando comienza a correr el lapso de los 5 días hábiles para que se efectúe la contestación de la demanda. La contestación de la demanda es el acto procesal mediante el cual el demandado se defiende de las alegaciones realizadas por el actor. En esta oportunidad, la parte demandada puede alegar todo en cuanto le favorezca. Es por ello que la contestación tiene para el demandado la misma importancia que la demanda para el actor, en virtud de que se fija el alcance de sus pretensiones. La contestación implica el ejercicio de una acción que persigue, como la demanda, la tutela del órgano jurisdiccional. Con la contestación de la demanda queda integrada la relación procesal y fijados los hechos sobre los cuales se debe versar la prueba en la audiencia de juicio y sobre los cuales deberá recaer la sentencia. Dicho lapso para la contestación de la demanda entendemos que corre paralelo a la incorporación de las pruebas por el juez de sustanciación, mediación y ejecución al expediente. Esto está establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica para el Trabajo. Transcurrido el tiempo del expediente, debe ser remitido al juez de juicio, que es cuando se inicia la fase de la primera instancia, en otro tribunal con el juez distinto al que conoció la primera fase de la instancia en la audiencia preliminar. Es decir, que la etapa de audiencia de juicio
comienza. Una vez que el juez recibe el expediente en un plazo de 5 días hábiles, debe providenciar sobre las pruebas. Es decir, si las admite o no, si se trace pruebas demuestran hechos controvertidos, el juez no tiene que admitirlas. Sobre la negativa de la admisión de las pruebas, se abre un lapso de apelación que se computa dentro de los 3 días hábiles siguientes a la negativa. Contra la admisión de pruebas no existe un recurso de apelación. Así, el juez primeramente debe admitir las pruebas, después debe fijar la fecha para la celebración de la audiencia, siendo dentro de 5 días hábiles siguientes al recibo del expediente. Deberá providenciar sobre las pruebas. Al 5.º día deberá fijar la audiencia por auto expreso, donde establecerá el día, la hora para su celebración, la cual deberá ser fijada en un plazo de no mayor a 30 días hábiles, contándolos a partir de dicho auto. No puede fijarse la audiencia de juicio sin que haya habido una determinación sobre las pruebas, porque evidentemente las partes tienen que saber qué va a consistir el debate probatorio, es decir, cuáles son los hechos controvertidos, lo cual constituye una garantía al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La audiencia de juicio constituye el acto procesal donde las partes hacen valer sus correspondientes alegatos. En esta fase ya no se podrá alegarse hechos nuevos, siendo que la etapa de alegación cesó en la audiencia preliminar. Y en consecuencia habrá quedado determinado el tema, los correspondientes argumentos de hecho y de derecho con oportuna promoción probatoria, realizando en la fase inicial la audiencia preliminar. No es inoficioso resaltar que si el demandado no hubiere cumplido con la carga procesal de contestar la demanda de manera oportuna, no tendrá lugar la realización de la audiencia de juicio, siendo este caso por la imposición. No es inoficioso resaltar que si el demandado no hubiera cumplido con la carga procesal de contestar la demanda de manera oportuna, no tendrá lugar a la realización de la audiencia de juicio, siendo este caso por imposición del artículo 135 de la Ley Orgánica para el Trabajo. El juez de juicio recibirá las actas procesales a fin únicos de dictar sentencias sin mayor delimitación, atendiendo a la confesión del demandado dentro de los 3 días hábiles siguientes ha recibido el expediente, en el entendido que la misma no sea contraria a derecho ni a manifestación ilegal, cuyo efecto el juez previamente deberá pronunciarse sobre la admisión de las pruebas, incluso de conceder la oportunidad para su evaluación, para poder generar su valoración en la sentencia, respetando así el derecho de la defensa y el debido proceso de la tutela judicial efectiva. Igualmente hay que resaltar que existen ciertas pruebas que se pudieran evacuar con antelación a la celebración de la audiencia de juicio, tal como podría ser en el caso de la inspección judicial, las pruebas uniformes, una experticia para que el experto solo establezca los resultados en el juicio, y la evacuación de con antelación que tiene sentido en que persigue su finalidad, que la audiencia de juicio se desarrolle de la manera más efectiva posible, con menos retardos y por ende con mayor cantidad de pruebas evacuadas viables en pro de los principios de concentración, brevedad, celeridad, que de ser el caso de efectuarse la evacuación con antelación de dichas pruebas, deben ser fijadas expresamente en el auto de admisión y las partes tengan conocimientos antes de la realización de la audiencia de juicio y puedan
ejercer sobre ellas el control, así se garantice el debido proceso. Las partes con sus abogados o solamente sus apoderados debidamente facultados deben concurrir la celebración de la audiencia de juicio, quienes tendrán derecho a un lapso prudencial para hacer sus alegaciones de manera oral, es decir, expondrán verbalmente los alegatos contenidos en el libelo de la demanda y en la contestación, cuyo efecto se insiste en no se admitirá las alegaciones de nuevos hechos. La incomparencia de cualquiera de las partes, al igual que pasa en la audiencia preliminar, genera a la letra de la ley las consecuencias fatales en el proceso para quienes incumplan esta carga. Tipo de extensión y de facultades. El sistema procesal laboral se caracteriza por el impulso de parte, más de ello no incluye la posibilidad inquisitiva de la cual se dota el juez del trabajo, sin traspasar los límites del orden público establecido debido al proceso y derecho a la defensa. En ejercicio de su indagatoria. En el proceso laboral venezolano, el juez tiene por norte de sus actos la verdad y los jueces están obligados a inquirirla por todos los medios de su alcance, a no perder de vista la irrenunciabilidad a los derechos y beneficios acordados por las leyes sociales a favor de trabajadores, así como el carácter tutelar de las mismas, y por tal causa tienen que intervenir en forma activa en el proceso, dándole un impulso y la dirección adecuada en conformidad con la naturaleza especial de los derechos protegidos. El juez en la actualidad dispone de amplias facultades, más aún participa de forma activa en el proceso para satisfacer el interés general de la justicia de manera más efectiva y expeditada, siendo que ahora el juez laboral es el rector del proceso, puede y debe impulsarlo personalmente hasta su conclusión. Por tanto, en el transcurso del mismo tiene la posibilidad de promover la utilización de medios alternativos de solución de conflicto, tales como la conciliación y mediación, con facultades que se ampliaron también en sus obligaciones. Su participación no solo se limita a sentenciar, ahora además del impulso que es obligatorio adquirir la verdad, a promover soluciones alternas que provengan las partes. Presenciar el debate de la evacuación de las pruebas, las cuales obtiene el convencimiento de solicitar, si fuera necesario, una evacuación de pruebas adicionales, no con miras a suplir la deficiencia de las partes en la instrucción del caso, sino con el fin de obtener la certeza suficiente para determinar la verdadera o material, como conocemos en Venezuela, la verdad jurídica objetiva, como la denominación. La gestión del debido proceso. La exigencia de un debido proceso no constituye un requisito vacío, es decir, no es suficiente que exista cualquier juicio para que el derecho de las defensas y las garantías constitucionales se verifiquen en el proceso laboral. Por el contrario, el proceso laboral, aparte del requisito temporal previo, requiere de un requisito cualitativo debido a que se materialice la sustantividad de los derechos de las partes en juicio. Este requerimiento del debido proceso está consagrado expresamente en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El constituyente no reparó en el amplio de la consagración de esta garantía. Entre las cosas más resaltantes es su ámbito de aplicación, ya que consagró el mismo tanto para los procedimientos administrativos como judiciales. Consiguientemente, este derecho, como las garantías derivadas del mismo, resultan vinculantes para todo proceso judicial y para todo procedimiento administrativo, dentro de los cuales, evidentemente, incluidos los tramitados en las inspectorías de trabajo. Estos procesos, para poder ser
debidos deben ser realizados sobre la base de la norma legal y por un órgano competente. En caso contrario, existirá una ausencia absoluta del procedimiento.